Cada mañana comenzaba igual. Un silencio pesado cubría la mansión más grande de la ciudad. No había risas, no había música, solo el sonido débil de una respiración frágil. El bebé del hombre más rico del país se estaba apagando. No fue de golpe, fue lento, dolorosamente lento. Un día lloraba menos. Al siguiente, casi no se movía. Y cada mañana parecía un poco más pequeño. Los médicos decían que no entendían, que nunca habían visto algo así, que el cuerpo del bebé simplemente se estaba rindiendo. El padre, Alejandro Montenegro, podía comprar cualquier cosa, aviones, empresas, silencio, pero no podía comprar tiempo. La madre, Valeria, ya no lloraba, se había quedado vacía. Pasaba horas mirando a su hijo, contando sus respiraciones, temiendo que una de ellas fuera la última. Y mientras todos miraban a los médicos, nadie miraba a la mujer que limpiaba el piso. Rosa, la empleada doméstica, la que entraba sin hacer ruido, la que llevaba el dolor en los ojos, la que había enterrado a un hijo años atrás. Rosa veía algo que nadie más veía, algo pequeño, algo extraño. Cada mañana, al cambiar al bebé, notaba lo mismo, una marca, un detalle bajo su pequeño brazo. No decía nada, porque en esa casa su voz no valía nada. Hasta que una mañana el bebé no quiso despertar, y Rosa entendió que el silencio también podía matar. Alejandro Montenegro era un hombre que imponía respeto. Cuando llegaba a una sala, todos se ponían de pie. Cuando hablaba, nadie interrumpía. Cuando decidía algo, el mundo se movía. Pero frente a la cuna de su hijo, Alejandro era solo un hombre roto. Mateo, su único hijo, había nacido fuerte. Los médicos dijeron que era perfecto. Alejandro sonrió como nunca antes. Por primera vez, su dinero no era lo más importante. Pero 6 meses después, ese mismo bebé parecía desvanecerse entre sábanas blancas y máquinas silenciosas. Alejandro pagó a los mejores especialistas. Trajo médicos de otros países. No preguntó precios. No aceptó límites. Salven a mi hijo, repetía. Hagan lo que sea. Valeria, su esposa, vivía pegada a la cuna. Dormía sentada. Comía poco. Había perdido el brillo en los ojos. Cada día preguntaba lo mismo. ¿Hoy va a mejorar? Y cada día recibía la misma respuesta. No lo sabemos. Rosa observaba todo desde la distancia. Limpiaba la habitación del bebé con cuidado. Ordenaba los juguetes que nunca se usaban. Y cada mañana lo bañaba con manos suaves. Ahí lo notó por primera vez. Una pequeña marca rojiza bajo la axila izquierda. No parecía grave, pero tampoco desaparecía. Con los días, la marca se oscureció, y el bebé lloraba cuando Rosa tocaba esa zona. Rosa sintió un escalofrío. Ella ya había visto eso antes. No en libros, no en hospitales de lujo, en la pobreza, en la ignorancia, en el error humano. Intentó hablar una vez. Señora Valeria, creo que hay algo raro en el bebé. Valeria no la escuchó. Estaba demasiado cansada para escuchar a alguien sin estudios. Alejandro nunca miró a Rosa. Para él, ella no existía. Pero Rosa sabía una cosa. El cuerpo de un niño siempre habla. Y Mateo estaba pidiendo ayuda. Los pasillos de la mansión ya no resonaban con pasos rápidos ni risas lejanas. El silencio era pesado, casi tangible, como una manta que aplastaba todo. Cada mañana, cuando Rosa entraba al cuarto de Mateo, sentía un nudo en el estómago. El bebé parecía más débil que el día anterior. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaban algo que él no podía pedir con palabras. Buscaba protección. Buscaba a alguien que realmente lo escuchara. Alejandro y Valeria parecían fantasmas de sí mismos. Él dormía en su despacho, revisando informes médicos y facturas, sin dormir más de 3 horas. Ella, Valeria, apenas hablaba. Su mundo se había reducido a mirar cada respiración de su hijo, como si contarlas pudiera salvarlo. Los médicos entraban con batas blancas impecables y caras serias. Daban diagnósticos que sonaban complicados, llenos de palabras largas que nadie entendía. Tratamientos nuevos cada día. Ninguno funcionaba. Rosa observaba todo. No solo veía al bebé. Veía los gestos,
los cambios pequeños que nadie más notaba, la manera en que Mateo se estremecía al tocar ciertas sábanas, la marca rojiza que persistía bajo su brazo izquierdo, el llanto débil que se apagaba al pasar horas. Una noche, Rosa recordó a su hijo fallecido, su hijo que nadie escuchó a tiempo. El recuerdo la golpeó con fuerza y con lágrimas silenciosas recordó una verdad que había aprendido demasiado pronto. Cuando nadie escucha, los más débiles pagan el precio. Esa noche, Rosa no durmió. Se quedó junto a la cuna, observando cada respiración de Mateo, intentando descifrar lo que los médicos no veían. Y entonces lo vio, un bulto pequeño, extraño, bajo la piel del bebé. Algo duro, algo que no debía estar ahí. Rosa sabía que debía decir algo, pero tenía miedo. Miedo de que la despidieran, miedo de equivocarse, miedo de que nadie creyera a una simple empleada doméstica. Al amanecer, cuando Alejandro entró al cuarto para revisar los informes, Rosa reunió el coraje que le quedaba. «Señor Montenegro», empezó, «creo que hay algo bajo el brazo de Mateo, algo que podría estar dañándolo». Alejandro la miró, incrédulo. «¿Qué dice?», preguntó, con un hilo de impaciencia y cansancio. «No lo sé, pero tal vez es importante», dijo Rosa, temblando. «Tal vez los médicos no lo han visto». Él frunció el ceño, pero estaba demasiado cansado, desesperado para ignorarla por completo. Esa mañana, Mateo apenas despertó. Su respiración era lenta, demasiado lenta. Cada vez que parpadeaba, parecía que se apagaba un poco más. Y Rosa lo sostuvo cerca de su pecho, sintiendo su corazón diminuto golpear débilmente contra el suyo. Era una súplica muda. «Ayúdame». Algo dentro de Rosa se rompió. No podía quedarse callada. No podía repetir la tragedia de su hijo. Decidió que hoy hablaría, sin importar las consecuencias, porque ahora sabía algo que nadie más parecía ver. El tiempo de Mateo se estaba acabando. «Deténganse todos», gritó Rosa, su voz temblando pero firme. Los médicos que revisaban los últimos exámenes se giraron, sorprendidos. Alejandro se quedó congelado, sus ojos llenos de incredulidad y miedo. «¿Qué está diciendo usted?», rugió. «Está equivocado». Pero Rosa no retrocedió. El llanto débil de Mateo resonaba en la habitación, como un grito de urgencia que no podía esperar. «Hay algo bajo su brazo», repitió, señalando la axila izquierda. «No es normal. No pertenece ahí. Y creo que es lo que lo está debilitando cada día». Los médicos se miraron entre ellos, incómodos. Uno de ellos frunció el ceño y tomó la mano del bebé con cuidado, presionando suavemente la zona sospechosa. El silencio llenó la habitación. Entonces, uno de ellos palideció. Esto no debería estar aquí», susurró. «¿Qué es?», preguntó Alejandro, temblando. El médico pidió una ecografía urgente. Todos contuvieron la respiración mientras la máquina mostraba la imagen en la pantalla. Ahí estaba, un pequeño dispositivo médico, antiguo, olvidado tras una hospitalización temprana. Un aparato que debía administrar medicación de manera controlada, pero estaba colocado incorrectamente. Liberaba una dosis lente constante, demasiado débil para ayudar, demasiado constante para no hacer daño. Alejandro no podía respirar. Sus piernas temblaban. Valeria cayó de rodillas, las lágrimas corriendo sin control. «Dios mío», susurró. «¿Nuestro bebé?». Rosa se quedó paralizada, mirando al niño. Su corazón latía con fuerza. Sabía que había actuado a tiempo, pero el alivio no podía borrar el miedo de los días que Mateo había sufrido. «Retírenlo de inmediato», ordenó uno de los médicos. «Debemos corregir la dosis y ajustar su medicación». La tensión se rompió cuando el dispositivo fue removido con cuidado. Los especialistas ajustaron el tratamiento. Por primera vez en semanas, Mateo respiró sin esfuerzo, sin dolor. Rosa lloró en silencio, no por miedo, ni por cansancio, sino por la certeza de que había salvado una vida que nadie más parecía valorar. Alejandro la miró con ojos llenos de mezcla, incredulidad, gratitud y culpa. Nunca antes había sentido algo así. Ni todo su dinero ni su poder podían compararse con la sensación de que su hijo estaba vivo gracias a alguien que él había ignorado. Valeria abrazó a Rosa como a una madre, sollozando. «Gracias,
Gracias por no rendirte, dijo. Rosa asintió, sabiendo que su silencio había terminado justo a tiempo. Los médicos pidieron disculpas y explicaron que errores humanos ocurren incluso en hospitales de lujo. Pero la verdad era clara. Mateo se estaba apagando porque nadie escuchó, nadie observó, excepto Rosa. El cuarto estaba lleno de un silencio diferente ahora. No era el silencio pesado de antes. Era un silencio de alivio y respeto. Un silencio que finalmente reconocía la importancia de escuchar. Ese día, Alejandro Montenegro aprendió algo que el dinero no podía enseñarle. El poder no salva vidas, la atención y la humildad sí. ¿Y Rosa? Rosa entendió que incluso en los lugares más ricos, los héroes a veces vienen en silencio. Después de la revelación del dispositivo, la mansión se convirtió en un campo de emociones encontradas. Alejandro Montenegro, el hombre que podía mover gobiernos y comprar islas, estaba paralizado. Nunca había sentido miedo así, ni culpa tan profunda. Se acercó lentamente a Rosa. Su voz temblaba, mezclada con arrepentimiento y gratitud. Rosa, yo nunca la escuché. Nunca. Pensé que usted vería lo que todos ignoramos. Rosa bajó la mirada. Sus manos aún temblaban. Ella no buscaba agradecimientos ni recompensas. Solo quería que Mateo viviera. Solo eso. Valeria se acercó y tomó las manos de Rosa con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el amor que había estado reprimiendo. Gracias, susurró entre sollozos. Gracias por no rendirte. Los médicos se disculparon una y otra vez, explicando que incluso en hospitales privados de lujo, los errores ocurren. Pero Alejandro sabía que no era culpa de ellos. Era culpa suya, por confiar más en títulos que en humanidad, por ignorar la voz de alguien que observaba con atención. Ese día, la mansión cambió. Los lujos seguían allí, los autos, las joyas, los cuadros valiosos. Pero Alejandro entendió que nada de eso valía si no había cuidado, humildad y atención en su propia casa. Durante semanas, Rosa se convirtió en más que una empleada. Se volvió parte de la familia. El vínculo entre ella y Mateo creció fuerte. Cada risa del bebé era un recordatorio del poder de la observación y del amor silencioso. Alejandro no podía borrar la culpa que sentía. Cada vez que veía a Mateo jugar, pensaba en los días perdidos, en las noches en las que el llanto del bebé era ignorado, en los médicos que no veían lo que Rosa sí veía. Pero la lección estaba clara. El orgullo y la arrogancia pueden cegar incluso al hombre más rico del mundo, y la humildad y la atención pueden salvar vidas que el dinero no puede comprar. Valeria, por su parte, aprendió algo similar. No todo lo que parece insignificante es irrelevante. No toda voz pequeña es débil. Y no todo silencio significa obediencia. Rosa no buscó recompensas, pero Alejandro la promovió dentro de la casa. Le dio un lugar donde su voz importaba, donde sus ojos podían proteger vidas sin miedo a ser ignorados. La familia Montenegro entendió finalmente algo que ningún lujo ni educación podía enseñar. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que observas y en cómo actúas cuando nadie más lo hace. Y mientras Mateo jugaba, riendo por primera vez con verdadera alegría, Alejandro y Valeria entendieron que habían recibido algo más valioso que la riqueza, una segunda oportunidad. Pero el recuerdo de los días perdidos aún pesaba. Y Alejandro se preguntaba, en lo más profundo de su corazón, si podrían haber hecho algo diferente. Meses después, la mansión estaba llena de risas nuevamente. El llanto débil de Mateo era ahora un canto fuerte, lleno de vida y curiosidad. Cada paso que daba el bebé hacía temblar de emoción a Rosa, que lo sostenía con cuidado. Cada sonrisa de Mateo recordaba a Alejandro y Valeria lo cerca que habían estado de perderlo para siempre. Rosa ya no era invisible. Ya no era solo la empleada doméstica. Se había convertido en alguien indispensable. Una heroína silenciosa. Una madre en el corazón de la familia Montenegro. Alejandro se sentaba a su lado en las noches, mirándolos jugar. Su rostro mostraba alivio, pero también arrepentimiento. Nunca más subestimaría a alguien por su posición, su edad o su voz. Nunca más permitiría que la arrogancia le cegara ante lo que realmente importaba. Valeria, por su parte, aprendió que no todo en la vida se mide en títulos, dinero o poder. El amor y la atención podían salvar lo que parecía perdido, lo que parecía imposible.
La familia decidió crear algo más que sonrisas y seguridad para Mateo. Crearon una fundación en honor a Rosa y todos los cuidadores silenciosos. Personas que observan, que sienten, que actúan cuando nadie más lo hace. Porque aprendieron que la verdadera riqueza no está en el oro ni en las mansiones, sino en escuchar, actuar y proteger a los más vulnerables. El pasado no podía borrarse. Alejandro no podía devolverle a Mateo los días de dolor, pero podía asegurarse de que nadie más en la mansión sufriría por descuido, orgullo o indiferencia. Cada mañana, cuando Mateo despertaba y corría hacia Rosa con los brazos abiertos, Alejandro comprendía que había algo más valioso que cualquier fortuna: el respeto por la vida y la humildad para escuchar. Rosa sonreía con el corazón lleno de paz. Por primera vez en muchos años, su silencio había salvado una vida, y había sido escuchado. Eso era más valioso que todo el oro del mundo. Nunca subestimes a quien observa en silencio. Nunca ignores a alguien que parece insignificante. A veces, los héroes más grandes no llevan capa ni tienen títulos. A veces, vienen con manos gastadas, ojos cansados y un corazón que no se rinde. Porque el amor verdadero no necesita poder. La atención verdadera no necesita dinero. Y la vida puede depender de alguien que nadie ve hasta que es demasiado tarde. ¿Y tú? Si estuvieras en esa mansión, con un bebé débil y un secreto oculto, ¿escucharías a Rosa a tiempo? ¿O esperarías hasta que fuera demasiado tarde?